Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones. Fíjense que los venezolanos que no han podido retornar a su país o se encontraban realizando algunos trámites migratorios en sus respectivos consulados en los países donde se encontraban temporalmente a la espera de ver cómo se resolvían las elecciones en Venezuela, han tenido dificultades para poder obtener documentación, ya que en muchos de los países, entre esos Perú y Chile, se han retirado los trabajadores y representantes de las embajadas y consulados de Venezuela, tanto en Perú, en Chile, y en los países que han tenido una posición más dura frente a la situación que está viviendo Venezuela. Pero me llamó la atención de que los venezolanos que se encuentran en Perú están solicitando activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el TIAR. No recordaba este tratado y mi redacción de hoy es sobre ¿puede activarse el TIAR para recuperar la democracia en Venezuela? Veamos. Bueno, los venezolanos en Perú recolectan firmas para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, dice este titular de Infobae, que es del 3 de agosto. Yo no recordaba que efectivamente se hubiera activado alguna vez este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Para los que no lo recuerdan, esto tiene, por decirlo así, una similitud con el tratado de la OTAN. Recordarán ustedes que si es agredido en una situación de guerra un país que conforma el Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, los demás países tienen que responder. Y es la misma situación que tiene este tratado interamericano que afecta a todos los países del continente, es decir, a todos los estados miembros de la OEA. Entonces veamos un poquito la información para irles comentando qué pasa con esto, porque no es primera vez que se solicita respecto a Venezuela. ¿Eh? Veamos. Bueno, como les decía, esta es una información de Infobae, es de el día 3 de agosto, si mal no recuerdo, y es de la periodista Camila Calderón. Dice la Asociación Civil por la Libertad de Venezuela en el Perú solicitan la intervención militar ante la crisis política y social producto del fraude electoral cometido por el dictador Nicolás Maduro. 3 de agosto del 2024. La crisis política y social en Venezuela continúa en escalada ante los 17 fallecidos durante las protestas contra el fraude perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro. La Asociación Civil por la Libertad de Venezuela en el Perú invocó a los ciudadanos de distintos países a que se suman a la recolección de firmas para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Yo no sé si ustedes recordaban este tratado y cuál era la envergadura de importancia que tiene, porque en general es poco recordado, es un tratado que fue firmado en 1947 y como les decía yo, es un pacto de defensa mutua que establece que frente a un ataque que reciba los miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, van a poder responder. Entonces sí hay que entender que este tratado tiene una connotación vinculada a la época en que se suscribió, que estábamos en la Guerra Fría. Es decir, que estaba en esta, ¿cómo podríamos decir? En este bipolarismo internacional entre Estados Unidos y lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿cierto? Y por lo tanto el temor que existía era que sucedía si existía un ataque desde algún país latinoamericano. Ya había algunos problemas con Cuba, recuerden ustedes, con esto de los movimientos de los misiles. Y por lo tanto había que tener una respuesta completa de los estados americanos. En general es una medida que no ha sido tan utilizada y como dice la nota de prensa más adelante, recuerda un poquito los casos en que fue utilizado este instrumento jurídico multilateral que no solo se limita a la defensa militar, sino que también establece, y eso es lo importante, mecanismos de consulta y cooperación en caso de conflictos internos, desastres naturales y otras crisis. Entonces, esto ha sido solicitado para situaciones como la crisis de los misiles en Cuba que les contaba yo, o las situaciones de Venezuela. El TIAR, que es la sigla de este tratado, siempre ha sido cuestionado, ¿eh? Porque en realidad se tiene una tendencia vinculada a ciertos fines políticos y otros lo defienden porque dicen que es importante tener una herramienta de cooperación y estabilidad regional. Entonces es una medida que no es tan aceptada por todos los países y que ahora
se plantea como una solución por esta organización, que es la Asociación Civil por la Libertad de Venezuela en Perú, para recolectar firmas y activarlo. Bueno, ¿qué más dice la información? En diálogo con Exitosa, Pedro César Rivera, coordinador de la Asociación Civil por la Libertad de Venezuela en el Perú, detalló que solicita la intervención militar para la restitución del Estado de Derecho en nuestro país, ya que se agotaron todas las vías diplomáticas posibles. Buscamos con el TIAR que ayuden a nuestro pueblo que en este momento está siendo flagelado por la dictadura. Lamentablemente no tenemos fuerzas armadas que nos respalden, mencionó. Y saben, yo no sé si ustedes han escuchado esta información porque el día de hoy un grupo de periodistas chilenos, que en realidad era un grupo de prensa vinculado a la Televisión Nacional de Chile, estoy tratando de poder mostrarles esa información, vinculado a Televisión Nacional de Chile, fue detenido a su ingreso a Venezuela desde Colombia por Cúcuta, y comentaban que lo que alcanzaron a conversar y los antecedentes que alcanzaron a recopilar fue que, por ejemplo, en un sector muy vinculado al ejército, donde votaba un gran contingente militar, según los datos que les mostraban en las actas, había ganado la oposición. Y eso era una demostración también que en los grupos más jóvenes de militares ya existía esta suerte de hastío por el régimen militar. Entonces, sí, lo que está pidiendo este grupo es intervención militar. Me refiero yo lo que está pidiendo esta asociación, lo que tiene un grupo un conjunto de problemas para los distintos países que son parte de la OEA. Lo primero que hay que recordar de que se trató de obtener una declaración conjunta en la Organización de Estados Americanos y no fue posible, ¿cierto? Porque efectivamente existen estados que están apoyando a Maduro. Hoy se me ven un poquito complicados que moví todo en el escritorio y se me pierden algunas cosas dentro de acá. Bueno, ¿qué más dice esto? Dice que ¿qué es el TIAR? ¿A qué nos recuerda? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR fue firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro durante la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente y tiene como finalidad garantizar la defensa colectiva de los estados firmantes frente a ataques de potencias extrarregionales, que era lo que yo les decía, pues, si esto fue ideado en una época donde se suponía que estábamos divididos en dos bloques. El tratado se firmó para asegurar que América Latina se protegiera colectivamente ante cualquier agresión tras la Segunda Guerra Mundial y al inicio de la Guerra Fría. Contextualiza la OEA en su página web sobre el también conocido como el Tratado de Río. Mediante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, los países miembros se comprometen a consensuar sus acciones frente al Estado que agreda a algún integrante. Para ello, el documento reconoce respuestas a los ataques, desde sanciones económicas hasta el uso de la fuerza, en un acto de defensa colectiva cumpliendo con el derecho internacional. El acuerdo también permite actuar ante cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. En estos casos se convoca el órgano de consulta que conforman los ministros de Relaciones Exteriores, para que decidan la medida a tomar. Cualquier país signatario del TIAR puede convocar al órgano de consulta, pero para que éste se reúna requiere mayoría absoluta entre los miembros del Consejo Permanente de la OEA. Y ese es un problema que podemos tener, porque recuerden ustedes que, como les comentaba, se había tratado de obtener una declaración conjunta a la OEA y no se pudo, porque hay países que están apoyando a Venezuela, ¿cierto? Nicaragua, Cuba, y hay otros que no se han pronunciado definitivamente y se abstuvieron. Entonces eso ha producido un problema que llevaría, si no se puede obtener una declaración, con menos razón se va a poder reunir este organismo que es del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el órgano de consulta, es decir, donde van a discutir si efectivamente se aplica o no esta medida. ¿Qué más dice? El acuerdo también permite actuar ante cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. En estos casos se convoca al órgano de consulta que conforman los miembros de exteriores para que decidan la medida a tomar. Cualquier asignatario, ya habíamos visto, puede hacer esta consulta. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ahí está el TIAR. Originalmente el acuerdo estaba firmado por Argentina, Brasil, Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, México, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, varias naciones se han retirado a lo largo de los años, entre eso Venezuela. Su situación ha sido objeto de amplia discusión. La crisis humanitaria y política que vive bajo el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a algunos países y sectores a considerar nuevamente el TIAR
como una posible medida de presión y resolución. Entonces, ¿cuántas veces se ha usado esta medida de convocar al TIAR? Se señala que son alrededor de 20 veces. Veamos, mira. Dice, una de las más relevantes fue para el bloqueo de Cuba en el año 62, que tenía que ver con los misiles, cuando el órgano de consulta decidió excluir al país del sistema interamericano y poner fin al comercio de armas. Las últimas aplicaciones han sido tras el 11 de septiembre, fuera que no, porque no sabíamos qué pasaba, y ante la crisis de Venezuela en 2019. Es decir, que al inicio de esta crisis migratoria se pidió porque afectaba a la seguridad de todo el continente. Entonces, Colombia, Brasil y Estados Unidos activaron el TIAR alegando que la crisis venezolana desestabilizaba la región con flujos migratorios y grupos armados. Pero hoy Brasil no se ha pronunciado, que es el país más relevante en el subcontinente americano para que se pronuncie, porque puede influir mucho en la situación de Venezuela. Y el otro es México, ¿cierto? Son los países latinoamericanos más relevantes, porque los países del hemisferio norte, ya se pronunció Estados Unidos reconociendo que el presidente no era Maduro, sino que había ganado la oposición. Ya tenemos la suma de Perú y nos falta que dice Brasil y Estados Unidos, porque esa vez se obtuvo estos votos para citar al TIAR. Entendemos que si el TIAR fuera citado, por ejemplo, Brasil, Chile, que dicen que hay ahí algunas posibilidades, o por Perú y otros países, o por Estados Unidos, podría llevar a tener la posibilidad de reunir a este órgano de consulta. Entonces, con respecto a esto, bueno, lo que está pidiendo esta asociación es la intervención armada, que nos choca bastante en los procesos democráticos, pero ¿qué se puede hacer frente, por ejemplo, a una situación donde la vulneración de la situación de la oposición en Venezuela fuera de tal gravedad? Ya hay un número importante de personas fallecidas, pero fuera en aumento tan grave, y como va a ser la situación migratoria, vamos a tratar de hacer un video reacción sobre eso, porque hay datos, unas encuestas donde les preguntaron a los venezolanos residentes en Venezuela si producto de la derrota de Maduro volverían. Decían que volvían, pero qué hubiera pasado si él no reconocía su derrota, y ellos en un alto porcentaje, creo que más del 50%, decía que iba a migrar desde Venezuela hasta otros países, lo que iba a implicar un gran flujo, que es el otro problema que tenemos varios países que están viendo cuál va a ser la posición para recibir o para delimitar y evitar los problemas que se produjo en los primeros flujos migratorios, donde no hubo control, porque vamos a tener una segunda oleada migratoria importante, pero ahora sin la posibilidad de poder contrarrestar o constatar los datos, ya que no están abiertos los consulados de Venezuela en muchos países. Entonces, con esta información del primer video que vamos a hacer en agosto, donde se habla sobre cómo los venezolanos en Perú están recolectando firmas para poder activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que posibilitaría, según lo que solicita esta organización, la intervención militar de los demás países de América para resolver este problema de crisis política y fraude electoral. Yo no conocía esto, no sé qué les parece a ustedes, me podrían comentar cómo tendría que ser la actuación de esta instancia de la OEA, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, si están de acuerdo con que ya esto, si supera ciertos límites, o si ya lo superó, debe haber una intervención militar de los países de Latinoamérica o los países de la OEA, que incluiría también a Estados Unidos, Centroamérica y Canadá, para detener lo que parece que es una escalada de la violencia en Venezuela producto del fraude electoral de Nicolás Maduro. Soy Ricardo Lovera, espero que les haya gustado mis reacciones, que hayan entendido un poquito de qué se trataba este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y me puedan comentar, decir qué opinan. Espero que les haya gustado la reacción y que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche, y no se olviden comentar. Que estén bien.